SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Hay un sector, la oposición política de Dinamarca o en los medios de comunicación, un sector derrotista, o sea, alguien que diga, bueno, pues mira, son creo que 56.000 personas en el último cesto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza ya una denuncia contra Julio Iglesias, en la que 2 antiguas empleadas suyas relatan agresiones sexuales mientras trabajaban para él en una de sus mansiones de Punta Cana y Bahamas. Veremos a ver lo que dicen los tribunales, porque yo creo que sí que es importante la presunción de inocencia, porque quien tiene que condenar a Pablo Iglesias es un juez. La DGT reclama precaución y el uso de cadenas o neumáticos de invierno. En total, 68 vías afectadas en todo el país, que suman casi 850.000 kilómetros, según indica Tráfico. El Tribunal Constitucional condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagarles 350 millones de euros por una demanda urbanística, más del doble del presupuesto anal de la ciudad de Benidorm. Y China, el tren más rápido del mundo, conecta las ciudades de Pekín y Beijing en poco más de 3 horas, y eso que son ciudades que están separadas más de 1.300 metros. Es increíble. Increíble. Podemos cometer errores. Iban los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Informe 860 ya, Isaías. Venga. 860, sí señor. ¿Quién nos iba a decir el viernes pasado, Francino, cuando recogimos este extraño tren de alta velocidad chino que va de Pekín a Beijing, que es la misma ciudad, y que pretende unir ciudades separadas por poco más de 1 kilómetro? ¿Quién nos iba a decir que la semana estaría marcada por una tragedia ferroviaria de la alta velocidad, no china sino española? Ha sido la gran noticia de la semana. Hemos hablado mucho de trenes, nos hemos familiarizado con el lenguaje ferroviario, que a veces no tenemos muy claro y confundimos, bueno, seguramente te acuerdas, Francino, a un interventor con un retrovisor. Sí, señor. 22 niños de Barcelona, de una escuela de entre 10 y 11 años, el lunes viajaban a León en un AVE para unas colonias escolares y el retrovisor les expulsó del tren por mal comportamiento. Una confusión divertida. Sí. También confundimos el balasto, que es esa capa de grava o de piedra machacada que se tiende sobre la plataforma de las líneas férreas para asentar después las traviesas, con el alabastro, como le sucede además a un concursante, ojo, de cifras y letras. ¿Cuál es esa palabra de 9? Alabastro. Muy bien, es correcto. ¿Y un alabastro? Una variedad de piedra. Ah, tenía dudas. La que se pone en las vías del tren. En las vías del tren. Ah, ¿en las vías del tren se pone? Es el alabastro. Bueno, quizás en Arabia Saudí sí que tiendan alabastro, pero aquí nos conformamos, somos más modestos con los balastros. Estos son errores pasados, pero esta misma semana hemos tenido otros tropiezos ferroviarios. El accidente ha sido horrible, desde luego, y quizás por eso le cambiamos el nombre a nuestra pobre compañera Eva Pérez Sorribes, que acabó siendo horrible. Esto lo mandó Sergio Rosado. En Aragón todos los partidos menos Vox han decidido posponer el inicio de la campaña para las elecciones, que estaba prevista para el jueves a medianoche. En principio van a hacer los actos el 23. Radio Zaragoza, Eva Pérez horrible. Bueno, oye, tampoco pasa nada, Francino, pero es que resulta que cuando intentamos corregir el segundo apellido, pues tampoco dimos con él. Gracias, Eva Pérez Sorriber. Bueno, pues no, ni Sorriber ni horrible, es Eva Pérez Sorribes, que siempre hay que recordar correctamente y convenientemente el apellido de una madre. Esto para Eva. Bueno, más cosas. Me acaba de enviar hace unos minutos una construcción paradójica que solemos utilizar con frecuencia. Esto de los retrasos puntuales. Me lo ha archivado nuestro compañero Roberto Sánchez. Acaba de asegurar Renfe que se retoman este servicio de Rodalías en todas las líneas, con alguna demora puntual, así que vamos a volver a esa estación de Sants. Pues sí, por fin aparecen los primeros trenes programados, con demoras puntuales, eso sí, pero circulan.
demoras puntuales o retrasos puntuales que, claro, serían esos retrasos que se producen siempre a la misma hora, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Y es verdad que ese sentido estricto se conservó hasta la última edición del diccionario, pero por el empuje seguramente de los periodistas que utilizamos este tipo de construcciones de retrasos puntuales, al final se ha terminado aceptando esa acepción como una cosa ocasional. Así que un retraso puntual sería un retraso ocasional. No estaríamos aquí ante un error, fue un error, pero en estos momentos ya está aceptado por la norma. Y José María Riol nos envía hablando de las marcas detectadas en algunas ruedas de uno de los vagones siniestrados, se dijo muecas, cuando en realidad creo que nos referíamos a otra cosa. Estamos hablando de 30 centímetros, por lo que vemos en las fotos, parece incluso un poquito más, pero un trozo de vía que se rompe y tenemos varios trenes que tienen las muecas en las ruedas del daño que provoca aparentemente esa rotura. Pues tiene razón nuestro vigilante José María Riol, una mueca es un gesto en el rostro que generalmente se hace además con un tinte burlesco. Incluso muesca, en sentido estricto, tampoco sería, porque una muesca es un hueco, es una concavidad, es un corte, es una marca, sí, es todas esas cosas, pero hecha con intención, para encajar una cosa en otra o para señalar algo. Pero bueno, muesca se entendería, una rueda con muecas, desde luego, no se entiende para nada. Bueno, mueca y muesca son palabras de estas que nos gustan mucho, fronterizas, con las que tropezamos. También son los verbos flotar y fletar, y Sergio Rosado nos lo recuerda tras escuchar esta noticia en Hoy por Hoy sobre las soluciones alternativas que Renfe puso en marcha para mantener conectadas Madrid y Andalucía, con unos autobuses muy especiales. Esta mañana los mismos autobuses que han transportado de madrugada a los pasajeros de los trenes afectados de vuelta a Madrid han regresado hacia Andalucía flotados por Renfe, llenos de personas que tenían sus billetes para hoy cancelados. Autobuses flotados. La verdad es que la lengua tiene sus curiosidades, Francino, y a veces caemos en la trampa de esas curiosidades, porque es verdad que una compañía de transportes tiene una flota de autobuses, pero claro, cuando esos autobuses se alquilan, entonces se fletan, no se flotan. Exacto. Pero bueno, ni la misma Renfe tiene claros algunos conceptos. Quizás te acuerdes de esta cuña que la compañía ferroviaria emitió el año pasado para informar de trenes especiales para que los invitados pudieran asistir a la entrega de los Goya que se celebraron en Granada. Y la cuña decía esto: un año más, Renfe es el transporte oficial de los premios Goya, por lo que la compañía ha programado un dispositivo especial de trenes charter para los desplazamientos de los académicos, invitados y colaboradores a Granada. Trenes charter, que es otra cosa que se entiende muy bien, pero charter, claro, lo que se dice charter solo puede ser un vuelo. Claro. Un vuelo organizado con horario, recorrido y tarifa independientes de los vuelos y solo vuelos regulares. Veamos si con el paso del tiempo se recoge esta nueva acepción aplicado también a los trenes charter. Bueno, las informaciones sobre el accidente también nos han permitido descubrir un verbo que me envió Tony Martínez, el verbo desballestar. Una grúa ferroviaria está intentando encarrilar los vagones que invadieron el sentido contrario. Por lo que hace referencia a los dos primeros vagones, se estudian distintas estrategias: desballestarlos in situ o bien sacarlos con una grúa desde la autopista. Desballestarlos in situ, que suena a catalanada, ¿no? Pero no, o sea, desballestar es un verbo pero lo que es, está... lo es. Bueno, lo es, pero es un verbo que está también en el diccionario de la Real Academia Española. Es verdad que como poco usado y con un significado muy preciso, que es desarmar o disparar la ballesta, pero en catalán también significa, entre otras cosas, desmontar algo, separar las piezas de un objeto, y con ese sentido lo empleaba nuestra compañera hablando de la investigación sobre ese vagón accidentado. Bueno, después del accidente de Adamuz llegó el descarrilamiento en Rodalies, que paralizó el tráfico ferroviario en Cataluña por una huelga sobre la que Tony Martínez planteó ayer una duda a esta unidad. Hoy se ha hablado de una huelga de los maquinistas, se hablaba de huelga encubierta. ¡Caramba! El gran Isaías.
Bueno, muy encubierta no ha sido, la verdad, ha sido bastante descubierta, no ha ido ni uno a trabajar. Pues efectivamente, algo encubierto es algo oculto, no manifiesto. Hombre, es verdad que esta huelga no fue anunciada, en ese sentido podríamos estirar el término, pero desde luego el paro, lo que se dice el paro, fue muy patente, nada encubierto. Y no es la única duda que nos llegó del equipo de Todo por la Radio. Susana Ruiz también nos mandó esta otra en directo, hablaba de relaciones entre primates del mismo sexo y dijo lo siguiente. Hace tiempo digo que estaba clara la función de prácticas sexuales como el coito o la monta en primates no humanos, más allá de los obvios aspectos reproductivos, relaciones heterosexuales, para entendernos. Pero este mismo papel tienen las relaciones entre animales del mismo sexo. Estas relaciones homosexuales, aquí Isaías tendría que intervenir, no sé si se puede hablar de homosexuales en especies que no son homo, pero bueno, ya nos entendemos. Bueno, nos entendemos perfectamente y también recibió el mensaje, de hecho lo escuché en directo desde la redacción y estaba escribiendo un mensaje aclaratorio para enviárselo a Susana y a Tony Martínez, pero Mario Panadero fue mucho más rápido. Sin necesidad de que venga Isaías, podemos decir que en la palabra homosexual la etimología de homo no es de homo, de como en homo sapiens, sino de homo en griego, que significa igual. Claro. De hecho, las mujeres son homosexuales también porque les gusta el mismo sexo. sexo. Con un humanista, claro. Bueno, un humanista, desde luego. Oye, la explicación de Mario es impecable. Eso sí, en la aclaración, no obstante, cuando después ya se une el coro de Todo por la Radio, hay una afirmación que merece una vigilancia de oficio, que fue la que hizo Iñaki de la Torre. ¡Toma! De hecho, las mujeres son homosexuales también porque les gusta el mismo sexo. Con un humanista, claro. Bueno, no se oye muy bien por el barullo, pero dice Iñaki, las mujeres son homosexuales también porque les gusta el mismo sexo. Bueno, a las mujeres que les guste, pero no a todas en general, ¿no? Así que fue una aclaración la que hizo Iñaki que merece también esta vigilancia. Pero oye, estamos muy contentos de que el espíritu de la vigilancia se extienda entre los diferentes programas y equipos de la cadena SER. Mira, por ejemplo, la vigilancia más numerosa de esta semana se la lleva Juan José Millás. Los vigilantes son Toni Busque, Carmen Fernández, Sergio Fernández, Jesús Mambrilla, Modes Pavón, Fernando Martínez, María Teresa López, Carlos García, Anich Amuchategui, Julio Joaquín Blanco, Sergio Samper, Marta Rodríguez y Julio Vítores, ni más ni menos. Son como un equipo de fútbol. Bueno, Juanjo Millás comparaba el tamaño del hospital Valdebrón con el tamaño del Vaticano y dijo esto. Tú fíjate que este hospital en Valdebrón no es un edificio, es un territorio, es como una ciudad-estado, como el Vaticano. De hecho, mucho más que yo creo que en doble del Vaticano. El Vaticano debe tener unos 440.000 kilómetros cuadrados. Toma ya, el Vaticano ocupa 440.000 kilómetros cuadrados y el Val de Hebrón ocupa casi el doble. Claro, dado que la superficie de toda España es de 500.000 kilómetros cuadrados, el hospital podría tener alguna entrada de urgencias, no sé, en Bruselas o en Berlín. Pero bueno, atención, llegaron primero los vigilantes, pero Millás corrigió en un minuto. Una precisión, perdona, no sé si antes he dicho que el Vaticano tenía 440.000 kilómetros cuadrados, quería decir metros cuadrados, lógicamente. Eso es, que ya es de todas las maneras. Pero claro, comenzamos disparando las cifras de la superficie y la inercia nos lleva después a disparar, pues no sé qué decirte, el precio del oro, por ejemplo. Esto nos lo mandó Roberto García. También hasta ahora cotizan en rojo los principales índices de Wall Street en medio de las crecientes tensiones arancelarias que también se reflejan en la cotización del oro, que se dispara por encima de los $47.500 la onza, $47.500 la onza y la caída del dólar. Ya quisieran los que tienen una onza de oro, No eran $47.500, sino $4.750. Que tampoco está mal. Tampoco está nada mal, desde luego. Y estos vaivenes, ya no solamente del precio del oro, del petróleo, pues tienen, entre otros, un responsable destacado. Esta semana Donald Trump ha celebrado su primer año en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Parece que ya se están levantando algunas voces internas contra sus constantes despropósitos, aunque no sabemos evaluar muy bien la magnitud de esta resistencia de quienes se oponen a él. Lo decimos por esto que José Antonio Barrionuevo escuchó en la SER. Donald Trump amenaza con imponer o subir aranceles a los países que no apoyen sus planes para anexionarse Groenlandia, mientras 11 congresistas de su país, 9 demócratas y 11 republicanos, se han reunido en Copenhague con la primera ministra danesa.
11 congresistas de su país, 9 demócratas y 11 republicanos, que a mí me salen 20, hasta donde llego. Creo que eran 11 en total, pero bueno, José Antonio vigila la suma que hicimos en directo. Y sobre las protestas ciudadanas en Dinamarca, Roberto Borao vigila un telediario de televisión española por un error muy sutil. En menos de una hora está prevista una manifestación en la capital de Groenlandia, en Nuuk, contra las injerencias de la administración Trump. Y esta misma mañana, miles de daneses han protestado en Copenhague frente a la embajada de Washington. Bueno, se entiende perfectamente lo que se quiere decir, pero claro, Roberto nos dice que las embajadas representan a países y no a ciudades. Sería frente a la embajada de los Estados Unidos, aunque es verdad que a veces nos referimos al gobierno español como el gobierno de Madrid o al gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Washington. Pero bueno, la aclaración es pertinente, Roberto. Y vamos con algunos expedientes X localizados todos en el ámbito deportivo. Lo hemos recordado en el avance de la unidad de vigilancia. Tenemos en esta materia de expediente X un estadio deportivo circuncidado. Lo escucharon sorprendido Rubén Lumbiarres, Eduardo García, Nacho Tomé, Manuel Cáceres y Carlo Dimas. Lo escucharon en Carrusel Deportivo mientras hablaban de los problemas que había para entrar al Sardinero en el partido que disputaban el Racing contra el Barça. Incluso para el acceso a la zona de prensa mismo era prácticamente imposible. Flaque tenía una odisea para poder llegar, muchísimo refuerzo policial, las vallas perimetrales que casi circuncidan todo el estadio, es una auténtica locura. Sí, es una auténtica locura, efectivamente. Una auténtica locura que las vallas circunciden el estadio. Bueno, suponemos que las vallas circundaban o circunvalaban el Sardinero, pero bueno, ya sabemos que en el norte son muy de circuncidar, seguro que te acuerdas de esta. En el caso del Ayuntamiento de Vitoria, Idoia Zapirain, que liderará las listas en las juntas por la circunscripción de Vitoria. Ahí quedamos a mitad de camino, hablando de la circunscripción. Bueno, recordemos que circuncidar es cortar circularmente una porción del prepucio a alguien, no a algo, aunque Carlos Materamat imagina cómo serían esas vallas que circuncidan y la imagen desde luego es inquietante, divertida, pero inquietante. Y otro expediente. El pasado sábado jugó el Real Madrid contra el Levante. Luis Castro, entrenador del Levante, dio su rueda de prensa, pero es que resulta que tal y como escuchó Pedro Iranzo, resulta que en el banquillo del Real Madrid volvía a estar Xabi Alonso en vez de Arbeloa. Bueno, pues ya Luis Castro, sala de prensa, enseguida estaremos evidentemente también con Xabi Alonso. Xabi Alonso, decías, Antón. Xabi Alonso, que ya no estaba en el banquillo del Real Madrid. Supongo que a Xabi Alonso se le pusieron los pelos de punta o la piel de gallina o los pelos de gallina, como dijo el madridista Manuel Javois, hablando de otra cosa en la cena de los idiotes, y escucharon Isabel Garrote, Daniel Méndez, Agustín Sanz, Yolanda Morán, Leticia Vila y Álvaro Ortiz. Lo mata y lo arrastra rápidamente del palquito. Antes de empezar la función. No, mientras estás contando. Estás ya con tu... Y tú pegas un grito bestial. Un grito que pone a la gente los pelos de gallina. Los pelos de gallina. Los pelos de gallina. Bueno, entre los pelos de punta y la carne o la piel de gallina, pues al final quedan estos pelos de gallina, que no es la primera vez que recogemos en la unidad de vigilancia. Tenemos otros gazapos más pequeños, gazapitos podríamos decir, como este arbitrito que escuchó Mario Suárez en Carrusel Deportivo. Bueno, pues la bola por banda izquierda, lo sigue intentando Vinicius, el esférico para Carreras, va a sacar de lateral. Menos mal que no se le complica mucho el partido al árbitro, perdón. Al árbitro, perdón. Perdonado está. Pero Antonio Romero tuvo una dislexia que la verdad es que en directo cuesta descifrar. A ver. Me la ha mandado Armand Anjauma. Y con Arda Güler como con la pesa losada, la pesa losada. He dicho pesa losada, ¿no? No es así, es al revés, ¿no? Me he equivocado, gallegos, es que claro, no he leído herencia entera todavía, ¿qué es lo que pasa? La pesa losada, que difícil, parece, sí, parece una marca de básculas, ¿no? Como de las que nos hablaba ayer Luis Piedrahita. Bueno, suponemos que quería decir la losa pesada. Perdona, Isaías, que tenemos una noticia de última hora.
Archivada la denuncia contra Julio Iglesias. Isabel Vega, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado esas diligencias que había abierto para analizar la denuncia de 2 extrabajadoras de Julio Iglesias que le señalaban por delitos de agresión sexual y también de trata con fines de explotación laboral. La Fiscalía, tras analizar el relato de los hechos, concluye que ni las personas denunciadas residen en España ni mantienen aquí su centro de vida o actividad, al margen de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias, ni las denunciantes tienen ningún vínculo con España ni viajaron con Julio Iglesias en ningún momento a nuestro país. Así las cosas, la jurisprudencia lo que indica es que el principio de personalidad, es decir, la competencia para investigar un delito cometido por un español en el extranjero, es restrictivo y no implica que un español que reside en otro país lleve consigo nuestro Código Penal. Deben darse otros factores y la primacía es del principio de territorialidad, es decir, que las competentes serían las autoridades del país donde se han cometido los delitos. Dice por eso que la Audiencia Nacional no tiene jurisdicción para entender de estos hechos y da carpetazo al asunto. Pues esa es la noticia de última hora que acabamos de contarles aquí en La Ventana, en la SER, archivadas las denuncias contra Julio Iglesias. Un abrazo, Isabel. Un abrazo. Prosigamos, Isaías. Bueno, pues prosigamos ya para archivar prácticamente porque nos espera el filósofo, así que vamos acabando, Francino. ¡Se acabó! La noticia, desde luego, merecía la pena, el archivo de esta causa, pero llega el momento de poner el punto final a la unidad de vigilancia y no el punto y final. Mira que lo hemos corregido muchísimas veces, pues va el vigilante y se equivoca. Y claro, me vigilan con toda la razón Ángel Montes, Elvira Torelló y José Antonio Barrio Nuevo. ¿Y se acabó? ¡Se acabó! Hoy ponemos punto y final a este repaso que hemos hecho por los 20 años de historia de la unidad de vigilancia. Pues nada, recordamos que tenemos en nuestra ortografía varios puntos, el punto I seguido, el punto I aparte, pero al último punto lo llamamos punto final. Y punto, Francino. Eso es, sí, es punto final. Lo hemos recordado muchas veces, pero bueno, aquí todos caemos, aunque lo sepamos. Bueno, volvemos el próximo viernes y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que casi seguro... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. A descansar, Isaías. Hasta Igualmente, el lunes. Buen fin de adiós. semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.